Hay un tema, volviendo a lo de Inglaterra, Bruno, qué importante y nada es casualidad, ¿no? Estábamos conversando y lo decía Foncho en el tema de estos dos campeonatos en divisiones menores de Inglaterra. Sí, claro. Que este sería el tercero en 13 meses, cosa que si lo llega a lograr va a ser en menos tiempo de lo que lo logró Brasil. Claro. Y eso hace de que sí, fíjese cuánto asegurado está por lo menos el nivel de llegar a la selección mayor, porque estos chicos, sub-17, sub-20, son edades que van a llegar en una madurez y con un proceso importante, con una cantidad de partidos, con títulos encima. O sea que estamos hablando de una generación importante y ganadora de Inglaterra, está la mano de Sauber, ¿no? Entonces ahí se nota que hay un trabajo pues bien organizado, y esto está acompañado obviamente de los resultados. Así que son cosas que uno tiene que valorar, y no solamente valorar, sino que tratar de esto trasladarlo a nuestra imitar. Así es, a nuestra Sí. historia, a nuestro ambiente, ¿no? El dato con el que empezábamos, ¿no? Le costó, o se tardó 28 años para que Inglaterra llegue a esta instancia. Recordemos que en el Mundial pasado, con algunos que ya estaban en este proceso, se fue en primera ronda, eliminado por Costa Rica y por Uruguay. Un Inglaterra que, si bien es cierto, siempre tuvo el título de inventores del fútbol. Lo cierto que, salvo en 1966 cuando campeonaron, después se demoraron también una eternidad, hasta 1990, para llegar a una instancia final de Mundial, y ahora han pasado 28 años desde aquel momento. Un Inglaterra que siempre le costó, no en clubes, pero siempre en la historia relacionada a los mundiales le costó. Le costó ser protagonista, en realidad, ¿no? Foncho. Sí, y además les comento otro dato para complementar lo que estamos viviendo en este Mundial. La última vez fue en 1930, desde 1930, que Brasil y Alemania, dos potencias en fútbol, no están dentro de los 4 mejores del mundo. O sea, esto, sí, es verdad. Mira cuántos años han pasado, son desde el 30, 70, o casi 90 años, desde que siempre se cuenta con con Brasil o con Alemania entre los 4. ¿No? Y eso habla mucho de, dentro de los 4, exacto, los mejores del mundo. Y esto habla mucho del trabajo que decía Paolo de las divisiones menores, ¿no? O sea, Inglaterra debe estar tranquilo si es que se va en la siguiente instancia o sigue avanzando, porque para el siguiente Mundial tiene una potencia ahí de los menores lo suficientemente buena para poder surtir a esta selección mayor, y que eso se traslada también, lo traslado a nuestro país, porque muchos dicen, ok, Perú se queda sin jugadores y qué va a pasar con Perú. Claro. Y lo cual no es cierto, porque Perú está trabajando con divisiones menores casi a la par o un año antes de que Ricardo Gareca tome la selección peruana. Asumiera. Lo está haciendo el profesor Daniel Amet y está trabajando muy bien. Sí, ahora lo está haciendo Daniel Amet con cerca bueno, ahora vinieron 16 chicos, ¿no? Un tal Olivares también estuvo ahí, ¿no? Un abracito para Percy, pero eso habla de que hay un potencial que se está aprovechando, y solamente hay que seguir el buen camino. Es Sí, cierto, correcto. el tema de Sí. qué importante es el tema de las categorías menores. No es dato menor el hecho de que Inglaterra haya clasificado, ha ganado una sub-17 y una sub-20. Campeones del mundo en hace poco, sub-17 y campeones del sub-20. mundo, exacto. Eso no es casualidad, eso es producto de un Sí. trabajo, obviamente. Sí, Y bien claro. lo decía Paolo cuando habla, de alguna Igual. forma tenemos que hacer referencia a eso, porque hay cosas que, yo siempre digo, hay cosas que uno tiene que aprender. Yo no creo que nosotros tengamos que mimetizarnos pretendiendo hacer cosas que de repente no están a nuestro alcance. Yo creo que cada uno trabaja con lo que tiene, pero eso no significa que uno no pueda coger lo positivo. Y esta es una de las cosas positivas que tiene el fútbol mundial. Inglaterra viene siendo hace mucho tiempo, viene siendo una cantera de futbolistas jóvenes. Un reflejo clarísimo es lo que estamos viendo ahora en el Mundial. Estos chicos la mayoría son jóvenes, vienen trabajando juntos hace tiempo. Entonces, es cierto, no es una cosa que uno la diga, hay un resultado. Entonces, cuando hay un resultado y uno ve que funciona, uno intenta, dentro de lo que tiene en su país, porque nosotros tampoco es que somos Inglaterra, dentro de lo que tiene en su país, imitar lo que está al alcance de uno. Yo creo, imitar no, pero digamos aprender y de alguna forma llevarlo a su país, siempre y cuando esté al alcance de uno, para de esa forma poder aplicarlo a lo que uno tiene. En realidad, o sea, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, no comparto mucho el hecho de alguna forma pretender hacer
lo que otro país hace con las herramientas que otro país tiene, porque nosotros no tenemos las herramientas que tiene Sí, sí, Alemania ni que tiene Inglaterra. Tenemos Pero sí muchas podemos diferencias, hacer, es verdad, exacto. pero... No tendremos esas, pero tenemos otras. Y tendremos que aplicarlas y acomodarlas a lo que tenemos nosotros para que nos dé resultado, obviamente. Hay un tema Pero- que es importante, de acuerdo, voluntad Percy, pero se está, y se está la imitando un capacidad. poco. Dale, Foncho. Dale, Poncho. Dale, Pablo, dale, Pablo. No, que es importante este tipo de procesos porque el seleccionar bien y formarlos bien a veces es medio complicado porque en esta coyuntura o en estos ambientes tiene que ver mucho la voluntad, no solamente en este caso de las federaciones, sino de los clubes también. Entonces hay chicos que participan en sus campeonatos menores por sus clubes, entonces este tipo de trabajos en selección a veces se ve interrumpido por los calendarios que tienen los clubes. Entonces hay una forma o tendría que haber una fórmula, priorizar este tema de selecciones y trabajos en selecciones. Entonces a veces es complicado, yo lo sé, pero ahí tiene que haber toda una logística para que este tipo de trabajo no se vea afectado con los clubes. lo que decía Entonces, Poncho- yo me parece a mí que Inglaterra debe tener Obviamente que tiene Pablo. O y sea, Perú, eso está me clarísimo. parece que lo que dice, tendría lo que que dice liderar eso. Poncho es importantísimo porque habla de una estructura. Antes de... Es cierto que hay que trabajar, que todos sabemos y de alguna forma aprender cosas, sí, como aprenden también de nosotros, ojo, no solamente nosotros aprendemos de ellos, sino también ellos de nosotros. Entonces, el tema es que haya una estructura para que ese aprendizaje sea bien canalizado. Entonces, obviamente, ese trabajo no es fácil y ese trabajo es una deuda pendiente que tiene el Perú futbolístico porque, lamentablemente, esa es una de las cosas que no estamos sabiendo hacer hasta el día de hoy, ¿no? Canalizar el aprendizaje que hay en el mundo. No se trata de llevar solamente cosas, sino canalizarlo de la manera correcta. Dale, Foncho. Sí, tal cual, Percy. Ahora se me ocurre que en cuántos pueblos del Perú, en cuántos rincones por ahí, debe haber un Mbappé por ahí durmiendo, mirando el Mundial, hay por ahí un Harry Kane, un Ronaldo, quién sabe, de repente está ahí y no es explotado. Pero ahora yo creo que se está haciendo un buen trabajo porque ahora ya los equipos peruanos, los Alianza, la U, Cristal, etcétera, tienen como obligación tener divisiones menores, ¿no? Y formar a los chicos en el juego del fútbol, ¿no? Y esto antes no era una exigencia, simplemente era si tú lo tenías bien. Ahora sí es obligatorio tener divisiones menores para poder surtir después a las futuras selecciones y que esta isla de la selección no solamente sea una isla, sino que contagie y que se pueda alimentar de estos equipos del fútbol peruano. Ahora, hablando un poquito de quiénes los inspiran a los niños de hoy, antes se buscaban la camiseta de Messi, la de Ronaldo, no sé, de Beckham, ¿no? Los niños de antes, los niños que fueron. Pero ahora le preguntas a un niño peruano y de repente se inspira con un Galese, con un Aldo Corso, con un Cueva, con un Paolo Guerrero, con un Farfán. Y eso también ha hecho que se incrementen las escuelas de fútbol en el Perú y se profesionalice un poco este sistema, ¿no? Yo creo que es muy bueno lo que está pasando por el tema de Perú, las pero recién inspiraciones, estamos no sé. comenzando. Hay que saber ser pacientes. Sí. Sí, No, sí, decía, Percy, yo lo sí. quería preguntar. En todo caso, que le quería ser, preguntar. pacientes y... Que termine. Dale, 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 Poncho. Dale. No, era una pregunta respecto a lo que tú decías de las inspiraciones de los chicos, ¿no? No sé si le pasaba a Paolo, a mí me pasaba. Yo me inspiraba en Cueto, me inspiraba en Cubillas, o sea, no es que ahora se inspiran en los corsos y tal. Siempre hubo fuente inspiradora. Sí, exactamente, pero correcto. Percy, O sea, pero ya nosotros, claro, Sí. pero tenía figuras que por lo menos habían trascendido, habían jugado un mundial. Claro. Y no, claro, entonces... referenciables, pues, ¿no? Sí, claro, referenciales, pero por ejemplo los niños que han sido entre los 88, 89, 90, por ejemplo, que tenían 10, 12 años... Le preguntas ¿en quién quiénes se podría- que no saben. Y no, hay Claro, un bache. se inspiraban en gente importante del fútbol argentino, fútbol Claro. inglés, Italia, Claro. España, ¿verdad? Batistuta, no había no una, sé. claro, no había... Beckham, claro, Ronaldo. no había una identidad de que tú te podías tener como figura o como imagen o como un sueño que tú quisieras hacer después cuando seas grande o practiques el fútbol profesional con jugadores de tu país. En cambio, Claro. ahora sí eso ha cambiado debido a esto del Eso es Mundial. lo que ha generado este Y Mundial. así es. Y esto es importante porque ya los niños se sienten más cerca de poderlo lograr, está más cerca, está a su alcance, a sí mismo que puede ser Claro, de provincia, ¿no? Y sobre todo también en Lima, pero Los niños saben- eso despierta siempre una voluntad distinta, ¿no? Los niños saben perfectamente hoy en día cuál es la máxima aspiración de un futbolista del mundial. El espejo está en aquellos futbolistas que están en esa instancia
máxima, que es la del Mundial. Entonces es por eso importante, lo que dice Foncho es importante, Sí. porque estos chicos pues hoy en día se reflejan en estos futbolistas que han estado en un Mundial, que están en un Mundial ahora mismo. Entonces siempre fue importante y lo supimos siempre, ¿no? Siempre hemos sabido de lo importante que significaba para todos nosotros los peruanos el estar en un Mundial. No solamente era estar en un Mundial, no, se representaba muchísimo y eso lo han dado estos muchachos ahora y es la oportunidad para cogerlo como base para seguir adelante, ¿no? Sí, lo que está en deuda en todo caso son las fábricas de jugadores de fútbol y por eso un poco el accionar de los clubes peruanos, y me refiero a la debacle en la historia de los resultados que tiene que ver con los clubes peruanos, que todavía están por debajo del nivel que se alcanzó a la selección con este logro. Y también, y por eso decía la fábrica de jugadores, porque también tienen un objetivo en conseguir jugadores, de buscar jugadores y producirlos. Qué importante es lo que dices, Bruno, porque hoy sí, todo el mundo ve la isla esa de la que hablamos. Claro. Pero es más, el profesor Gareca mismo lo ha dicho. O sea, aquí el tema no pasa. Si la gente está creyendo que esta isla nos va a aislar, no propiamente dicho, del desastre que tenemos en el fútbol peruano, estamos equivocados. O sea, tenemos que saber que esto que ha ocurrido con la selección peruana en el Mundial es una base para comenzar a trabajar. Pero si lo comenzamos a ver como que esto nos va a salvar, como ya he escuchado a varios, preguntando si tenemos garantía de que si el próximo campeonato, de que si la próxima eliminatoria, el próximo Mundial, o sea, ya están pensando en el próximo Mundial cuando todavía ni se ha trabajado, ni hemos comenzado a trabajar. Entonces, ese es el gran, el gran error que cometeríamos. Sí, claro. ¿No es cierto? En esa fábrica que dice Bruno, es verdad, el universo... Fábrica de jugadores, ¿no? Así es, no. En ese universo de jugadores que hoy tenemos en poca cantidad, tendríamos que con este trabajo acrecentarlo y sumarlo, ¿no? Porque es la única forma de crear la competencia que nos va a hacer la diferencia después. El mundo sigue hablando de un hecho importante, la eliminación de Brasil, el último equipo sudamericano que quedaba en el Mundial, y la eliminación de un grande que llegaba no solo como histórico, sino también como uno de los favoritos a esta gesta, enfrentando a Bélgica, un equipo que ya se le podría considerar como posible finalista, candidato, en fin, diferentes calificativos. Candidato, posible finalista. Le toca enfrentarse con quién antes de llegar a la... Le toca enfrentarse con el mejor equipo del mundo. Bueno, o sea, ahí está. Es la prueba de fuego que va a tener Bélgica. No que sé, ya Poncho. bastante ha hecho, ¿no? Sí, claro. Además es el único único equipo hasta el momento que ha ganado sus 5 partidos. Sus 5 Sus partidos. 5 partidos al hilo los ha ganado Bélgica. Definitivamente, bueno. Es el único, y repasando un poco la historia de los equipos que hicieron esos 5, por lo menos a la final llegaron. ¿Qué dejó el día después de la eliminación de Brasil? Antes de meternos en Bélgica, que continúa, pero este Brasil, ¿qué le faltó a este Brasil? En todo caso, ¿Qué le faltó? Sí. ¿Qué le faltó? En realidad, hoy, más literal que en cualquier otro momento, podría decir que le faltó el gol. Porque intentó por todos lados. Ahora, por algo es que intentó por todos lados y no concretó. Y yo creo que una de las cosas que Brasil sobre todo, tenía, era que tenía que matar desde un comienzo. Necesitaba comenzar ganando partidos para sentirse cómodo en el campo. Y lamentablemente, al revés también le ha ocurrido, y eso es, la verdad que fue determinante, ¿no? El hecho de que ellos no se pongan adelante en el marcador, creo yo, hizo de que ellos entren en esa desesperación que les impide desarrollar el juego natural que ellos tienen. Y eso fue lo que finalmente en el partido se vio eso, ¿no? Un Brasil desesperado por hacer gol, que en todo momento intentó, pero que no le alcanzó. No le alcanzó, no. Yo creo que generaron mucho, pero no terminaron de concretar todo eso o convertirlo en un triunfo, porque carecieron de lo que hace falta para ganar un partido, que es el gol. Es verdad que no le podemos reprochar el esfuerzo, el intento, la personalidad para seguir buscando ante un Bélgica que se repliega bastante bien, que no te dé espacios, ¿no? Creo que los que estuvieron adentro no fueron lo suficientemente eficaces para ¿Porque le faltó plantel? ¿Crees que plantel? O sea, no, plantel tenía, ¿no? Tuvo que en otras situaciones las que generó y las que le faltó esa conclusión, esa finalización de la jugada, porque creo que generó muchísimo con los movimientos, con el volumen ofensivo.
con pases cortados, con remates. Yo voy a hacer una pregunta. De cabeza, que fue aéreo, que ganaron algunas. Yo voy a hacer una pregunta. Y el gol en contra, a ellos definitivamente el minuto 11 lo desencaja y en esa reacción, en esos minutos, creo que le faltó también un poco de esa reacción de que puede haber personalidad. tenido. Yo voy a hacer una pregunta que va a involucrarnos a todos. ¿Hubo jerarquía en Brasil? A ver, Foncho, ¿hubo jerarquía en este Brasil Yo creo que no. 2018? Yo creo Mira que estamos hablando de monstruos, eso, ¿ah? eso es lo que le faltó a Brasil. Sí, por supuesto. Y es más, yo lo dije antes de que comience el partido. Brasil es Brasil, pero al final ese Brasil al que me refería no lo vimos. Tal vez le faltó esa jerarquía, ese pasito de más, esa definición para poder hacerle daño a Bélgica. Ahora, no hay que quitarle mérito tampoco a la defensa belga, que comenzó con una línea de 4 y terminaba con 7, 8 y no dejaban que entre una Brasil. Y ¿sabes qué? Yo sentía un Brasil frustrado. A partir del gol en contra, como dice Paolo, primero lo vi que no le vino nada bien a Brasil, anímicamente. Y después, conforme avanzaban los minutos, vi un Brasil frustrado porque no podía hacerle daño a Bélgica. No sabía por dónde hacerle daño, por dónde entrarle a Bélgica. Pero yo me quedo con eso. Creo que el gol en contra le jugó una mala pasada a Brasil y de ahí el castillo brasilero se fue derrumbando Sí, a pero poco. de ahí es que nace la pregunta, justamente. La jerarquía, muchas veces, o en la mayoría de los casos, la ves cuando el resultado es adverso. Le hicieron el gol a Brasil, el primero o el segundo. Y a Brasil no se le veía el equipo que dices, ok, tranquilos, sabemos que nosotros podemos voltear este partido, vamos a jugarlo. No a desesperarnos, sino a jugar el partido. Sí. Jugaron el partido definitivamente, pero hasta cierta parte del campo, en la parte final, es donde no hubo esa jerarquía. ¿Y por qué hablo de la jerarquía? Porque en estos partidos es donde tú agarras y tienes que ver esas definiciones que normalmente le ves a Neymar, a William, se ven en este tipo de situaciones. Obviamente, y bien tiene razón Foncho cuando dice que hubo cierta frustración de ver que atacaban tanto, que generaban tanto, pero que no concretaban. Yo lo puedo esperar eso, no sé, de un Japón, ¿no? Con todo el respeto que me merece, pero de un Brasil que está acostumbrado, entre comillas, está acostumbrado a sortear este tipo de situaciones, no me lo esperaba. Entonces creo yo que uno de los tantos factores que puede haber influido para que Brasil no logre el triunfo el día de ayer frente a una Bélgica que, si bien es cierto, estaba bien parada, sí, pero que también te daba licencias, creo que fue ese, ¿no? El hecho de que esa jerarquía no haya aparecido en los momentos definitivos. Sí, en todo caso coincido. En todo caso, la jerarquía para definir, para hacer Brasil. A ver, al frente no podemos perder de vista que al frente tenía un equipo importante, un equipo que ha sido la sorpresa de este mundial. Nos referimos al equipo belga, que en un determinado momento le quitó el balón a Brasil. Dale, se lo quitó también producto de un buen accionar, se lo quitó. Sí, claro. Cuando yo ayer también hablaba, hay mucha gente que ahí tenemos bastantes opiniones encontradas, porque algunos dicen que jugó un partidazo Bélgica. A mí no me gustó mucho, sinceramente. Ponte, fue importante. No, hubieron individualidades, sí, hubieron obviamente pasajes del equipo belga muy buenos. Pero creo que en el global Brasil, no voy a decir lo sometió, pero lo dominó. La última parte lo dominó. Sí. Entonces, ahí me hablaba de un Bélgica. A ver, puedes terminar un partido jugándolo bien o jugándolo mal, pero que te tengan así de sometido, porque lo tuvo en algún momento Brasil sometido a Bélgica. Me hablaba de un equipo belga que tampoco es no lo que uno espera cuando habla de un posible finalista de la Copa Mundial. No, yo no lo veo a Francia, yo no hablaría así de Francia, porque Francia puede perder o ganar un partido, pero creo que siempre lo va a perder respetando una identidad de juego que creo que no lo hizo Bélgica. Bélgica de alguna forma se acomoda un poco a las circunstancias, a cómo se va dando el partido. Y pasó contra Japón, ahora ha pasado contra Brasil, y eso es lo que a mí no me deja todavía muy contento con respecto a lo que hace Bélgica. Pero, por ejemplo, en Brasil es verdad, se encuentra con un gol en contra y a partir de ahí es otro partido, ¿no? Porque ya Brasil sale a buscarlo, a intentar, y para mí tiene un desfase en esos minutos, que es donde viene el segundo gol. El segundo, claro. Entonces ya con 2-0 en contra, eso obviamente cambia la propuesta de Bélgica, cambia ya el desarrollo del partido, marca
otro camino, otro rumbo para lo que quería Bélgica. Y en ese contexto lo que quiere Bélgica lo cumple, porque duerme el partido, se tira atrás, Sí. ¿no? Con un Hazard importante haciendo los cambios de tiempo, Sí, generando. el tiempo que dio Hazard. Daba mucha pausa, Sí, sí. la ¿Cuánto escondía. faltaba? ¿Cuánto ¿no? faltaba para que termine el partido? No, yo te estoy hablando del primer 2-0. tiempo cuando estamos Por 2-0. eso. Entonces, ahí Brasil a mí me parece que no era el Brasil. En el segundo tiempo sí, lo pasa por encima. Y en ese contexto a mí me parece que Brasil sí agotó todas las posibilidades. Inclusive el técnico hace los dos cambios. Cuando entra Renato Augusto, Que marque el gol. que marque el gol, yo creo que le resuelven las cosas también un poco. Le marca el a gol y Brasil, tuvo el y tuvo segundo. otra para hacerlo, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, para mí sí, Brasil generó de las que está acostumbrado por todos lados, y ahí en la eficacia, cosa que para Fernandinho, estas ¿estuvo instancias, bien? Esta es Estuvo la mal, ¿no? de... Renato Augusto, el que Firmino, el que salió. El que, porque Paulinho. Paulinho, perdón. Paulinho, yo no creo lo- que en esa jugada del segundo gol tenía que haber cortado. Hay una jugada donde comienza a arrancar Lukaku. Sí. Ahí a mí me parece que estando Casimiro, ahí sí hay una diferencia, por ejemplo, de jerarquía, ¿no? Casimiro, yo estoy seguro de que esa jugada ya no tiene esa progresión y no tiene esa trascendencia por esa corrida de Lukaku, porque tenías que pensar que tienes que cortarlo. Venías mal parado y el retroceso y el retorno de Brasil es muy deficiente y no Se desarman retorna en todos. orden. No El retorna retorno en se orden. desarma. Sí, Todito no se retorna en orden y le da muchas facilidades. Y ahí es donde marca Eso, el rumbo eso. del partido Bélgica, Foncho. Ok. Sí, yo quería hablar justo de Dale, ese punto, Poncho. Paolo, porque ahora que lo dices, sí, ahora que lo dices, el tema de que la defensa se suma al ataque y luego para la hora de regresar y el contragolpe, creo que Bélgica terminó siendo más efectivo que Brasil. Ahí es donde, si podemos poner el nombre jerarquía, se nota en Bélgica y no se notó en Brasil, que tenía buenas individualidades, pero que no sé si la frustración los dejó llevarse por el partido de esa manera. Pero a ver, yo creo que Brasil no jugó para nada cómodo. Es más, antes del gol en contra, yo pensé que iba a ser una goleada de Brasil. O sea, era cuestión de minutos nada más. Pero Sí, cuando claro. reciben ese gol, creo que desordenan un poco la cabeza del brasilero que se sentía ganador del partido, antes de terminarlo. Entonces, inclusive antes de comenzarlo, Brasil ya se sentía que estaba en la final de la Copa del Mundo. Y creo que recibir esto fue un golpe muy bajo para Brasil y bien aprovechado por Bélgica, que a diferencia de Francia, que mantiene su orden hasta el final del partido, por más de que sus jugadores pueden dar más en cada sector del campo y mueren en su ley, no dan más, dan lo que tienen que dar para que funcione el equipo de Deschamps. Ahora, Bélgica sí tiene estas explosiones que de repente desencajan un poco al rival, que pudo tener una lectura de juego equivocada, y por eso que le hacen los goles a Brasil y no puede ganar el partido. Y ahora veamos la depresión de Neymar. Lo ha hecho público en su Instagram. Puedo decir que es el momento más triste de mi carrera. El dolor es muy grande. Sabíamos que podíamos hacer historia. Difícil encontrar fuerzas para volver a jugar al fútbol. Sin duda, ¿no? Una eliminación que duele, que le duele a todos los brasileños y sin duda a Neymar, que además llegaba a este mundial con una revancha con la que no pudo, relacionada al último mundial, al de Brasil, con el que no pudo terminar con el equipo, más allá del episodio letal o final que tuvo aquel equipo que ocupó el cuarto puesto tras ser humillado ante Alemania. Neymar, recordando que contra Colombia salió lesionado y llegaba a este mundial, creo, con aspiraciones, las mismas aspiraciones que nosotros teníamos con Neymar, ¿no? Si uno se pregunta cómo fue el Mundial de Neymar, yo creo que a mí me parece que lo sufre mucho más que jugarlo. No lo vi, o sea, siento Llegó que lesionado, más, sí, por todo, ¿no? Por la lesión anterior y en este Instagram que acaba de mostrar es impresionante ver, por lo menos a mí me deja mucho el pensar de que uno ve a Neymar, por ejemplo, antes del partido lo veías haciendo cosas que de repente iban hasta un poco, eran hasta un poco insultantes en algunos casos, pero después lo escuchas, lo ves y deja entender que sufre mucho el hecho de no estar, como seguramente todos los que han salido del Mundial. Pero creo que Neymar, una de las cosas básicas es que no disfruta del Mundial. No disfrutó en el partido, se le veía siempre tensionado, claro, disfrutaba después que ganaba el partido, pero el partido en sí, el fútbol en sí, no lo vi disfrutar tanto y bueno, pagó porque parte del buen accionar de Neymar en el partido
pasa porque él disfrute. Y lamentablemente no lo pudimos ver de repente en su real dimensión como todos de repente estábamos esperando. Eso Sí. es lo que un poco veníamos comentando, el tema si es jerarquía, ¿no? Y esto tiene el fútbol, ¿no? A veces te pone dificultades en el camino que te posibilitan de desarrollarte en tu mejor capacidad. Y a mí me parece que esto le ha pasado a Neymar. Creo que todavía tenía un techo por recorrer en estos partidos que quedaban con Brasil. Pero como decía Fonchi, como lo decíamos, creo que este mazazo del gol en contra, a ellos lo hacen perder, creo, un primer tiempo donde se le acrecenta el score y después no tiene reacción, ¿no? Y me parece a mí también que Neymar no lo vimos muy cómodo, creo que más abocado a otras cosas, en el tema este de hacer lo que él tiene que hacer, en el desequilibrio. Y no sé, a mí me parece que en la posición, que está bien, él se siente cómodo jugando con pie cambiado. Pie ¿verdad? cambiado, ¿no? Pero nunca va por el otro lado, Exacto, ¿no? eso es lo que yo siempre de verdad, me pregunto. Está bien, ya, esa es mi comodidad, a mí me gusta ir, ¿no? Y Sí, va por siempre el buscando medio, la diagonal, pero, digamos, claro, ¿no? porque se va cerrando. Recordando el siempre se va gol que cerrando. le hacen a México, que es una jugada clásica Sí, de Neymar, él que entra, recibe, le pasa por la engancha, espalda, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es por qué no, por lo menos está bien, ya un 80% juega está bien. 90 minutos juega por izquierda, pero vete, no sé, 25. A probar otra opción. Pierdes. Y con la habilidad que él tiene, yo creo que podría generar también. ¿Pero crees Y que, es más- que lo hace...? Yo no sé si es una disposición de Tite. Eso. No sé si es una comodidad de él que No él creo que pide sea jugar disposición de ahí. Tite, porque si fuera disposición de Tite, él igual lo hace. Pero O sea, si quisiera irse por el otro lado. O sea. En Barcelona también era estratégicamente ubicado. Yo creo a que tiene esa que ver zona, mucho ¿no? tiene que ver mucho con la comodidad de él. Me Sí. parece a mí que él, Se y siente te a lo gusto digo ahí. también porque, bueno, de alguna forma, en algún momento, uno cuando se siente por un lado cómodo, tus amagues no te salen igual. Y obviamente, pero tienes razón cuando dices, Paolo, Porque que de repente ya no por ser eficaz por el otro lado, sino por crear una situación colectiva diferente. Claro, ¿no? otra Entonces, opción, otra sorpresa. no probaba eso. Inclusive hasta los mismos defensores contrarios le podrían dar cierta, como ya lo tiene referenciado por ese lado, entonces le puede dar otra tónica o otra variante para Sí, claro. ofensivamente, ¿no? Y solamente yo lo veo cuando está en Sí. esa zona, cuando saca el tiro libre o ejecuta un córner de ese lado. Y tampoco es que se quede ahí. No. Porque imagínate a él encarando con su pierna hábil por derecha, es imparable Sí. también. Entonces, Sí, sí. Ah, lo y que puede ir dice hacia uno. adentro, puede ir... Claro, uno dice es imparable por cualquier lado cuando quiere. El tema es sí es cierto, ¿no? O sea, llama la atención el hecho de que él elija un solo sitio o un Una solo sola lado zona, ¿no? para su comodidad. Que segura, bueno, no le va a decir a él por dónde se tiene que ir, pero Claro. sí llama la atención el hecho de que lo haga por un solo lado. Porque cuando uno habla de la comodidad de Neymar y señala un solo lado, se entiende que se sienta cómodo por ahí. Pero es que el tema no pasa por solamente su comodidad, sino por la comodidad también del equipo. El colectivo necesita que él se mueva por otro lado y que cree preocupación por otro lado para que de esa manera puedan ingresar también por el otro lado. O sea, es Sí. decir, en este caso, por el lado izquierdo. Pero bueno, En, eso... en todo caso, este mundial, con respecto a Neymar, sí dejó a un socio ideal, que fue Coutinho. Coutinho, en los momentos en donde Neymar, porque llega con una lesión, llega diezmado a este mundial, cuando todavía le cuesta el mundial a Neymar, sí aparece Coutinho. O sea, tenía además el socio ideal. Lo que pasa es que ayer no aparece Coutinho. Sí, no parece que... O sea, Sí, en sí, la entra dimensión en la que... Entra Firmino también, ¿no? Sí. De Jesús medio enredado, medio sin mucha opción, sin ofrecerse para un servicio importante. Que no es lo mismo que sin gol, sino sin ofrecerse. Sí, sí, Eso. claro. Sí. Sobre todo. No aparece Coutinho, dice Bruno, pero no es que no... O sea, las jugadas de Coutinho normal, ¿cuáles eran? Entra Neymar, Sí. se la deja a Coutinho, Coutinho entrega o viceversa, Sí. ¿no? La concretaba, terminando la jugada Coutinho. Yo creo que ayer se dieron, no con Coutinho, se dieron con... Y no tuvo fino, Allí Coutinho, estaba, ¿no? eso, tal No cual. tuvo fino porque- Allí es donde está el tema. En otras situaciones con más dificultad, Bien, más de la complicadas, patea, más bien. difíciles, tac, te la manda a guardar a un Pablo, costado pero, arriba. cuando pasan ese tipo de cosas, ¿qué podemos decir? O sea, no estuvo fino, así de simple. Sí. Ese día, el día de ayer, no estuvo fino. Otros días lo estuvo y bueno, lo podemos claro. comentar, pero hoy no. Sí. Ese día no estuvo, ayer no estuvo. Bueno, ayer Coutinho probó una infinidad de veces al arco. pelota botándola, ¿dónde? Siempre controlado por un defensa. Claro, siempre una o por pierna ahí, una mira, pierna, ¿no? Mira, por ejemplo, acá estamos viendo, mira, ya generó la situación por un lado donde y termina abriendo, porque si ahí está con su pierna hábil,
puede tirarla, puede sacar el centro distinto, ¿no? Ahí siempre Sí. hay una incomodidad. Forzando que a él le a- gusta, obviamente, Sí. porque él se siente cómodo. No, y por ha ahí. hecho golazos. Esta, mira, ha hecho de golazos. esa Este zona. es su estilo. Mira. Ese es el. Y ahí este la es deja, Neymar. se la Mira, deja, William. llega Coutinho, William cambia el William en ritmo y este sale. caso. Listo. Y te mueve a todo un equipo, ¿no? Claro, La aparición tal hacia cual. el medio te mueve a Correcto, toda la correcto. defensa mexicana. Pero ya se ese tipo comienza de a hacer- cosas, ya lo hicieron. O sea, es que a eso voy yo. Claro, no podemos perder Lo de vista a hicieron. Bélgica. O sea, no podemos decir que no lo hicieron. Pero no estuvieron finos. Creo que sería la palabra más idónea como para poder definir finalmente El eso. problema es que se comienzan a cerrar, no amplían la cancha y eso tácticamente le favorecía muchísimo a Bélgica, porque se tiraba Fellaini a esa zona y ya estaba medio controlado. Entonces, si importantísimo Fellaini. yo soy Fellaini y viene, ¿dónde tengo que llevarlo? A la pierna menos hábil. Entonces, y no podía ir hacia allá porque había demasiada gente sobre el medio, demasiada pierna. Entonces cerraban la cancha y los espacios no los encontraba Brasil. Entonces se le Sí. hacía muy complicado para tener esa comodidad para definir o para finalizar la jugada. Finalmente la de Robert Martínez, que decía que contra Brasil no solo hay que jugar bien, hay que creer. Creérsela. ¿No? Qué bueno, ¿no? O sea, me encantó a mí las dos conferencias, pero la de Martínez, ¿no? Cuando dice eso, hay que creérsela. Sabían perfectamente que estaban jugando contra Brasil y ganarle a Brasil. Por eso cuando uno dice, no me gustó mucho Bélgica, a veces uno no, yo lo digo personalmente, Sí. uno no tiene en cuenta a quién has enfrentado. Sí, claro, ¿no? O sea, a claro. veces has enfrentado a un Brasil Y que tienes que viceversa, pararlo, ¿no? hay que aguantarlo. Claro. Y bueno, sí, es cierto. A es eso cierto. yo decía cuando el tema de las propuestas se cambian por temas y detalles que ha sido, creo, una constante en este desarrollo mundial, por estos detalles del balón detenido, en este gol en contra, ¿no? Te marca toda una situación distinta y las propuestas ya no son las mismas con las que tú iniciaste el partido. Entonces, y en ese cambio yo creo que Bélgica cerró el le partido. sale ganando. Sí. y Cerró el partido, creo que no le alcanzó. No le interesaba mucho ya más jugar tampoco. Sí. O sea, cerraba el partido, pues ahí estaba enfrentando a un Brasil que en cualquier momento se despertaba y te No mataba. podía. Sí. Tú no y te Brasil puedes no se despertó. O se despertó, pero no pudo cerrar. No pudo. cerrar. Y Sí. ahí está el mérito de Bélgica, no impidió que se despierte. Pero yo sí estoy tranquilo y satisfecho porque Brasil sí intentó. Sí, ¿no? definitivamente. Con su capacidad. con este lo que- fue uno de los mejores partidos, ¿ah? Hasta el Claro, momento. por supuesto. Sí. Entonces, no es que sea una decepción y que No, faltó un poco para de esto, nada. ¿no? O sea, Fue un partidazo. Brasil fue y intentó y murió en la suya, ¿no? Sí.